Continuamos en Conexión de Análisis, entrevista. Vamos a hablar de economía, finanzas, políticas públicas, proyecto con idea. Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx, el día de hoy con nosotros. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio. Pues vamos a continuar con este análisis sobre la reforma electoral. Se sigue poniendo en jaque la democracia en el país, como ciudadanos, como sociedad en general. ¿Qué tenemos que hacer, Jorge? Mira, Jorge Luis, en efecto, principalmente de qué tenemos que preocuparnos, pero también de qué tenemos que ocuparnos nosotros como ciudadanos. Toda esta semana, al inicio de la semana, siguen los ataques por parte de Palacio, sigue la idea de desinstitucionalizar a la democracia. Y en este caso, Jorge, por ejemplo, tenemos que verlo desde dos perspectivas. Uno, del lado institucional, que siempre habíamos hablado en muchas entregas, el por qué necesitamos fortalecer a las instituciones, y creo que esto lo vamos a evidenciar muy bien hoy, pero también hay que hablar de nosotros, de los ciudadanos de a pie, qué es lo que nos corresponde hacer y no dejar tan solo a las instituciones para que lo hagan. En este contexto, Jorge, primero definir la parte qué está pasando con las instituciones. En esta semana, tanto lunes como martes, los inicios que tuvimos fueron muy complicados para entender qué es lo que está pasando. Obviamente, en el marco de la reforma electoral, vinieron declaraciones y perdón, la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una postura a favor de la reforma electoral, lo cual creo que es algo inaudito, es una parte, es un despropósito. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué se quiere la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se está metiendo ya en temas políticos y en temas electorales? Y habiendo tanto, por ejemplo, que no podemos ocultarlo, habiendo tanto en que proclamarse en términos de derechos humanos, en términos de violencia, se sube ahorita al ring electoral. En el Congreso Federal, Jorge, ni de qué hablarlo, ya lo hemos platicado muchas veces, la parte de la bancada de Morena sale como unos voceros, como defensores precisamente de la reforma electoral. Y algo muy curioso, que el día martes el episcopado mexicano, es decir, la iglesia, el poder de la iglesia sale también en este caso a la defensa de la democracia y es denostada obviamente y contrarrestada su opinión por parte del presidente. La parte académica, Jorge, sabemos que está en muchas veces tomada, hay un conflicto actualmente en el CINVESTAT, que es el Centro de Investigación, perdón, y de Estudios Avanzados también por el director que se va a poner. Por lo tanto, el andamiaje, Jorge, de las instituciones cada vez más debilitadas no nos permite tener un análisis serio ni una certeza de qué puede pasar. Pero vamos a enfocarnos en nosotros, en los ciudadanos. Mira, Jorge, debemos de entender, y es un comentario para toda la audiencia, debemos de entender que nosotros somos el puente para que los partidos políticos lleguen al poder. No hay de otra forma. Y que nosotros, organizándonos, por lo mismo hay organizaciones de la sociedad civil, tenemos que incidir en la agenda pública. Creo que ya tenemos que hacer una parte ahí de pedagogía política mucho más fuerte, Jorge, respecto al ciudadano. ¿Cuál es el papel que tiene el ciudadano? Y hacerlo entender que nosotros somos los que tenemos que proponer y tenemos que exigir. Hay esta no asociación con respecto a qué es lo que le tengo que pedir a mi gobernante, si lo puedo hacer, si no, si lo puedo contactar en redes sociales. Yo creo que todo reclamo con respeto no es ofensa y hay que pedirle información de qué es lo que están haciendo. Hay que entender, Jorge, que nuestra participación en democracia no solo es salir a votar, sino es siempre estar activos para tratar de incidir y que así seamos mayoría, así seamos minoría, se compone de las dos partes la sociedad y se compone de las dos partes el construir la agenda pública. Y para reafirmar lo que te digo y los retos que nos enfrentamos, te pongo datos duros. Sacó el INE, el Instituto Nacional Electoral, el informe País 2020 sobre el curso de la democracia en México, Jorge. Dos datos, es un informe extenso, pero me concentro en dos partes. Uno, donde se le pregunta a la ciudadanía en qué instituciones tiene confianza, Jorge. Y en los extremos, en primer lugar, la ciudadanía tiene confianza en las instituciones de universidades públicas. Es decir, tenemos todavía unas instituciones públicas confiables donde está el grueso de los votantes, en este caso también están los jóvenes entre 20 y 39 años estudiando, participando, donde se cree que sí se puede generar, en este caso, pedagogía política y donde se cree que hay una masa pensante todavía.
Pero el reto que se tienen, en este caso lo transfiero a los partidos políticos, que fue la última institución, Jorge, en la que se confía. Por lo tanto, esta no asociación entre partidos políticos y jóvenes y universidades es muy compleja de hacer y de reconstruir. Por lo tanto, los partidos políticos, perdón, aquí se tienen que hacer una doble tarea de cómo persuadir a toda la comunidad universitaria para que crean en sus proyectos. Y el segundo dato en general, Jorge, para resaltar por qué es importante tener esta concepción de ciudadanía, es lo que yo consideraría un foco de muy alto riesgo, es decir, a qué se enfrentan nuevamente la construcción de partidos políticos o de proyectos o ideas. Se pregunta a la población si se cree o no en la democracia. Y alarmante, Jorge, ojo con el dato, el 15% de la población le da absolutamente lo mismo vivir en un régimen democrático o no. El 16% de la población argumenta que en circunstancias específicas es mejor tener un gobierno no democrático. Por lo tanto, tienes ahí el 31% de los encuestados, y es el 31% que puede representar quizá la opinión general de México, que no cree en la democracia, Jorge, que no cree en que pueda ser un sistema que dé beneficio a la gobernanza. Por el otro lado, tenemos un 65% que cree en la democracia. Por lo tanto, Jorge, ¿cómo es que se puede hacer ciudadanía? El mensaje es para partidos políticos, para nosotros mismos, estar incidiendo en ese 65% que sí cree en la democracia, en ese 65% que sí sale a votar, que sí participa, que sí tiene la intención, pero que muchas veces es diezmado, Jorge, y al momento de actuar no actúa. ¿Por qué? Porque nos puede ganar en este caso ese 31%, porque ya es muy peligroso que ese 31% que no le interesa esta forma de gobierno pueda tener mucho más impacto sus decisiones, su comportamiento y el guiar o la forma en como ellos pretenden que se debe de guiar un gobierno en turno, Jorge. Bueno, y también eso me viene a la mente, Jorge, por ejemplo, lo que sucedió en Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? Salieron a votar con el estómago, con las vísceras y no con la mente. Se fueron con una idea romántica del nacionalismo británico y de que nosotros somos Gran Bretaña y nosotros somos los ingleses y nosotros somos tal. Y cuando se dieron cuenta, bueno, pues le ha pasado factura y tan es así que, bueno, llegó Liz Truss, ¿no? A ser la primer ministra de Gran Bretaña en tan solo 44 días, tuvo que dimitir, ¿no? Entonces es parte de, digo, no estoy diciendo que sea exactamente ese el factor, pero sí ha incidido en todos estos años para que en estos momentos, dependientemente de pandemias, de todo lo que ha sucedido, la Gran Bretaña esté en serios problemas y con una crisis financiera tremenda y con la libra esterlina, creo que en sus peores momentos, pues casi me atrevo a decir, no sé si de la historia, pero bueno, de las últimas décadas. Así es, Y Jorge, y entonces, mira, ¿no? Sí, perdón, sí, dime, sí. dime, No, adelante. no, 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 no. A ver, tú eres el experto en este tema. Gracias, Pero, Jorge, perdón. Y reafirmando tu comentario, nos han hecho creer que jugamos a una democracia electoral, es decir, nosotros estamos viviendo en una democracia electoral porque nos invitan a votar, pero como les había dicho, no es tan solo el voto. Y te pongo también otros datos. No perdamos, creo que no se tiene que perder la costumbre, Jorge, de salir a votar y y saber lo que significa salir a votar, es decir, que tu voto vale, que sea emitido en paz y que tú sepas los resultados unas horas después del cierre de la elección y que tú tienes la opción de que las transiciones existan, ¿no? En este momento, Jorge, con los datos duros, en el 2018 salió a votar el 63% de la población. En el 2021, 3 años después, sale el 10% menos, el 53% salió a votar. Por lo tanto, estamos eligiendo, sí estamos participando con un poquito más del padrón, con el 53%, porque ¿cuál es la invitación? Ser mucho más activos, vencer esa apatía de que tu voto no cuenta, salir a defender las instituciones que se tienen en la democracia y saber que tu voto sí puede cambiar a los malos gobiernos, que de hecho de eso se trata la democracia, Jorge, de salir, decir, no me funciona este gobierno, voy a cambiarlo y voy a ver más opciones. Si se pierde esa costumbre, Jorge,
Si se pierde ese derecho que tenemos, estaremos hablando de otro tipo de régimen en el que estamos y del fin de la democracia, lo cual creo que no valoramos o no aquilatamos hasta que lo tengamos perdido, pero no debemos de tenerlo perdido, Jorge, porque sería muy complicado revertirlo y estar en las condiciones en las que estamos ahorita. No, ya lo creo que sí, de entrada, tan hay cambios y tan han existido cambios democráticamente en este país, en esta incipiente democracia que tenemos, pues que ya después de los 70 años del PRI, ya experimentamos con el PAN, 2 sexenios. ¿Y qué pasó? La gente dijo, no más PAN. Y regresamos al PRI con una idea que nos vendieron de Enrique Peña Nieto, y cuando nos dimos cuenta al final, bueno, pues, fue un desastre y una corrupción descomunal en abierto, despoblado, grosera, que pues más del 50 y tantos por ciento, 30 millones de votos de quienes salieron en el 2018, dijeron, vamos a buscar otro cambio, el cambio es López Obrador y es este gobierno que tenemos. Ahora, 4 años, pues hay que estar valorando, realmente ha existido ese cambio, ¿no? ¿Qué cosas buenas ha traído el gobierno de López Obrador? ¿Qué cosas no ha traído buenos? Hay cambios positivos, hay cambios negativos. Es hacer estos juicios de valor. Hay que analizar las circunstancias, no tampoco podemos volcarnos a decir todo está mal, no, hay que ver qué han hecho bien y a ver, hay que ver qué han hecho mal y sobre eso uno ya puede tomar una decisión para las próximas elecciones. Entonces en el juicio de valor dice, ¿sabes qué? No, estos cuates están reprobados, vámonos por otra opción. Oye, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a darle el beneficio de la duda, 6 años son pocos, a ver, otros 6 años más, que con eso creo que sí pueden terminar de hacer estos cambios que creen ellos que son los que deben de ser para el gobierno, etcétera. Es decir, o sea, ponernos a analizar como sociedad todo esto, porque si nos vamos nada más pensando con la víscera y agarrándonos de los puros odios y de las fobias, pues no vamos a llegar a ningún lado, al contrario, nos va a pasar como los ingleses y el Brexit. Así es, porque no hay que perder la capacidad de seguirnos sorprendiendo y de la capacidad de seguir evaluando y saber que pueden venir gobiernos mejores. Hay que verlo con hechos, hay que verlo de manera objetiva, sin filias ni fobias. Hay que quitarnos esta parte que no podemos discutir con otro que piense diferente. No éramos así, Jorge. No tenemos por qué seguir siendo así. Por lo tanto, tenemos que hablarlo con hechos y tenemos que discutirlo bien en la mesa. Al final, nosotros otra vez, y es con lo que cierro, somos los ciudadanos los que construimos la agenda pública y no unos cuantos gobernantes, Jorge. Así es, hay que estar muy activos, Jorge. Pues como siempre, muchísimas gracias contigo el próximo miércoles. Gracias a ti, Jorge. Muy buena tarde. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. El día de hoy con proyecto con idea, economía, políticas públicas y finanzas. Vámonos al corte, regresamos.